Imagina ser considerada una carga tan pesada que tu propia familia decide deshacerse de ti en la madrugada. Esta es la historia de una mujer que descubrió que a veces el amor verdadero nace en los lugares más improbables, cuando menos lo esperamos y de quien jamás imaginamos. Una historia que te hará cuestionar todo sobre las apariencias, los juicios y lo que realmente significa ser amado. Comenta desde dónde nos estás leyendo. Y si ya pasaste por alguna situación de rechazo que después se transformó en bendición. Antes de comenzar la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El viento cortante del sertón de Minas Gerais llevaba consigo el olor de tierra seca y el peso de los secretos que las familias enterraban profundo, como semillas que nunca deberían germinar. Era madrugada cuando Esperanza despertó con el ruido sordo de una carreta alejándose por el camino polvoriento. A los 32 años, su cuerpo rollizo se movía lentamente por la casa de adobe, los pies hinchados, arrastrando chancletas gastadas por el suelo de tierra batida. Ella siempre había sabido que este día llegaría. Las conversas susurradas entre los hermanos en la cocina, las miradas de desprecio de la cuñada, la impaciencia creciente de la madre anciana que la veía como una boca más que alimentar, en una familia ya empobrecida por la sequía. Esperanza era lo que llamaban una solterona, gorda, fea, sin dotes, sin pretendientes, un peso, muerto en una sociedad que medía el valor de las mujeres por la belleza y la capacidad de generar hijos fuertes. Su reflejo en el espejo de agua de la palangana revelaba una mujer de facciones anchas, rostro redondo marcado por cicatrices de viruela, cabellos rizados domados a la fuerza en una trenza gruesa. Los vestidos, siempre prestados de las primas más delgadas, se estiraban en el busto y apretaban en la cintura de forma vergonzosa. Había aprendido a caminar con la cabeza baja, a ocupar el menor espacio posible, a pedir disculpas por existir. En la infancia, los otros niños de la aldea la llamaban Esperanza, la gorda, barriga de sopó, monteca, podrida. En la adolescencia, cuando las amigas comenzaron a recibir flores y cartas de los muchachos, se resignó a ser la confidente, aquella que consolaba los corazones rotos ajenos mientras el suyo propio se marchitaba en la soledad. Los hombres de la región la trataban con una cordialidad fría, casi piadosa, como quien conversa con un animal herido que no se tiene valor de sacrificar. Ahora, a los primeros rayos de sol que se filtraban por las grietas de la ventana, Esperanza encontró una nota garabateada sobre la mesa de madera carcomida. Fuimos a dejarte en un lugar donde van a cuidarte bien. No guardes rencor, es lo mejor para todos. La letra temblorosa de la madre cargaba la culpa mal disimulada de quien elige la supervivencia en detrimento del amor. Sus pocas posesiones, dus vestidus gastados, un chal de lana, la Biblia heredada de la abuela y un espejo de mango roto, estaban empacadas en un saco de arpillera al lado de la puerta. En el patio, el gallo cantaba indiferente al drama humano que se desarrollaba, y las gallinas escarbaban entre los restos de comida tirados la víspera. La vida seguía su curso natural mientras la suya tomaba una dirección desconocida y aterrorizante. Esperanza se sentó en el umbral de la puerta y esperó no tenía a dónde ir. No conocía a nadie que la recibiera. No posea habilidades que garantizaran su sustento. Era una mujer perdida en su propio territorio, extranjera en su propia tierra, huérfana, aún con la madre todavía viva. El sol subía lentamente en el cielo sin nubes, y con él crecía la certeza de que su vida, tal como la había conocido hasta entonces, había llegado a su fin. Cerca del mediodía, cuando el calor ya hacía ondas temblar sobre la tierra agrietada, escuchó el ruido de cascos acercándose. Un hombre montado en un caballo alazán se detuvo frente a la casa, alto, moreno, con rasgos que delataban ascendencia indígena. La observó en silencio por largos segundos. Sus ojos eran como dos pedazos de carbón duros, pero no crueles. Vestía ropas simples de vaquero, sombrero de cuero gastado por el tiempo, y llevaba consigo un aura de misterio que hacía el aire parecer más denso. ¿Tú eres Esperanza? Su voz era grave, sin prisa, como quien está acostumbrado al silencio de los caminos desiertos. Ella se sintió incapaz de articular palabras. Soy Ignacio Herrera, tu familia me buscó. Dijeron que necesitas un hogar. Las palabras eran directas, sin rodeos.
pero había algo en la manera como las pronunciaba que no sonaba como condena. Desmontó y se acercó, tomando el saco con sus pertenencias sin ceremonia. Mi hacienda queda a 2 leguas de aquí. Tengo tierra, ganado, una casa buena. Necesito a alguien que cuide lo que es mío. Y tú necesitas un techo. No era una pregunta, pero tampoco sonaba como una imposición. Era una transacción cruda, como las negociaciones de ganado en la feria. Esperanza se levantó, las piernas temblando, no solo por el miedo, sino por la humillación de ser tratada como mercancía que cambia de dueño. Aún así, había algo en la mirada de aquel hombre que la intrigaba. No era deseo, de eso estaba segura. Tampoco era lástima. Era algo que no conseguía descifrar. Una especie de reconocimiento silencioso, como si él viera en ella algo más allá del cuerpo que todos despreciaban. El viaje hasta la hacienda de Ignacio se hizo en silencio. Ella montada en una yegua mansa que él había traído especialmente para eso. Él siguiendo algunos metros adelante en el alazán, el camino serpenteaba entre cerros cubiertos de vegetación reseca, donde cactus y plantas espinosas desafiaban la sequía con su obstinación punzante. El sol a plomo castigaba sin piedad, pero Esperanza apenas sentía el calor. Su mente hervía con preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta. ¿Quién era aquel hombre que la había rescatado de una situación desesperante sin pedir nada a cambio? ¿Por qué su familia había buscado justamente a él? Y más inquietante aún, ¿qué esperaba el de ella cuando llegaran al destino? Las historias que circulaban en la aldea sobre mujeres entregadas a hombres desconocidos raramente terminaban bien. Algunas hablaban de maridos brutales que las trataban como esclavas, otras de hacendados, solitarios, que coleccionaban mujeres desesperadas como objetos para su placer. Pero había algo en Ignacio que desafiaba esas expectativas sombrías. Cabalgaba con una elegancia natural, las manos firmes en las riendas, revelando años de convivencia íntima con caballos y caminos. De vez en cuando volvía la cabeza para verificar si ella estaba siguiendo el ritmo. Y en esos momentos, sus ojos se encontraban brevemente. En ellos, Esperanza no veía la lujuria mal disimulada que había aprendido a reconocer en las miradas masculinas, ni la repugnancia que solía provocar. Había algo más sutil, una curiosidad respetuosa que la desconcertaba. El paisaje cambiaba gradualmente conforme se alejaban de la aldea. Los cerros se tornaban más verdes, señales de que había agua cerca. Pequeños riachuelos cortaban el camino y la yegua paraba instintivamente para beber, mientras Esperanza aprovechaba para mojar el pañuelo y refrescar el rostro. Fue en una de esas paradas que Ignacio finalmente rompió el silencio. Tu madre me dijo que sabes leer y escribir. No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos, con un asentimiento tímido de la cabeza. Es bueno. Necesito a alguien que me ayude con las cuentas de la hacienda, correspondencia con compradores de ganado. Las mujeres por aquí no tuvieron esa suerte. Esperanza se sorprendió con la palabra suerte aplicada a algún aspecto de su vida. Hacía tanto tiempo que no se sentía afortunada por cosa alguna, que casi había olvidado cómo era esa sensación. ¿Por qué el Señor me aceptó? La pregunta escapó antes de que ella pudiera censurarse. Ignacio lo estudió por un momento, como si evaluara cuánta verdad ella estaba preparada para oír, porque sé lo que es ser juzgado por la apariencia. Su respuesta fue simple, pero cargada de un peso que Esperanza reconoció inmediatamente. Era la voz de alguien que también había sido rechazado, humillado, considerado inadecuado por los patrones de una sociedad que no perdonaba diferencias. Cuando finalmente avistaron la hacienda, Esperanza sintió el corazón acelerar. La propiedad era más grande de lo que había imaginado. Una casa de adobe sólida y bien cuidada, corrales espaciosos donde el ganado se refugiaba del calor, una huerta protegida por cerca de madera, algunos árboles frutales que ofrecían sombra generosa. No era rica, pero respiraba prosperidad honesta, fruto de trabajo arduo y bien planeado. 2 vaqueros se acercaron cuando desmontaron, hombres de mediana edad con rostros quemados por el sol y manos encallecidas de quien conoce cada palmo de la tierra que trabaja. Saludaron a Ignacio con familiaridad respetuosa y miraron a Esperanza con curiosidad genuina, sin el desprecio o el escarnio que ella esperaba. Uno de ellos, presentado como José, llegó incluso a quitarse el sombrero en una cortesía anticuada. Doña Esperanza va a cuidar de la casa y me va a ayudar con los papeles.
anunció Ignacio. Y había algo en la manera como pronunció su nombre, sin diminutivos, sin condescendencia, que la hizo enderezarse un poco más. José, mata esa gallina gorda para el almuerzo. Donna. Rosa, ven a conocer a la nueva patrona. Una mujer anciana emergió de la casa, secándose las manos en el delantal. Sus cabellos grisáceos estaban recogidos en un moño apretado, y sus ojos pequeños y despiertos estudiaron Esperanza de la cabeza a los pies. Pero cuando habló, su voz tenía la calidez de quien ha aceptado hace mucho tiempo que la vida reserva sorpresas para todos. Bienvenida, hija. La casa es demasiado grande para un hombre solo. Va a ser bueno tener otra mujer aquí. Rose Desay acercó y tomó el saco con las pertenencias de Esperanza. Ven, te voy a mostrar tu cuarto. Después conversamos sobre la rutina de la casa. Esperanza siguió a Rosa por el interior de la hacienda, notando los detalles que revelaban el cuidado de alguien que valoraba su hogar. El suelo de baldosas bien barrido, las ollas de hierro relucientes colgadas en la cocina, las ventanas con cortinas simples pero limpias, el olor de hierbas secas y jabón de coco que impregnaba los cuartos. El cuarto Q fue destinado que daba en el fondo de la casa, con una ventana que daba hacia la huerta y una cama matrimonial cubierta por una colcha de retazos coloridos. Había una cómoda de madera con espejo, una palangana para el aseo y hasta un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Era simple, pero limpio y acogedor, más de lo que había tenido en los últimos años en casa de su propia familia. Doña Rosa, comenzó Esperanza tímidamente. ¿Qué se espera de mí aquí? La anciana sonrió, revelando algunos dientes faltantes. Que seas útil y honesta, hija, nada más que eso. El patrón es hombre bueno, trabajador, no se mete con mujer casada ni soltera de la región, vive para el trabajo y para los libros que lee por las noches. Vas a ver que es diferente de los otros. Los primeros días en la hacienda transcurrieron en una rutina que Esperanza abrazó como una tabla de salvación en mar revuelto. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo aún mostraba las últimas estrellas, y preparaba el café que Ignacio tomaba antes de salir a inspeccionar el ganado. Él comía en silencio, concentrado, pero siempre agradecía con un movimiento de cabeza que ella pasó a valorar como otros valorarían discursos elocuentes. Rosa le enseñaba los secretos de la casa con la paciencia de quien forma una sucesora. Le mostró dónde Ignacio guardaba los papeles de la hacienda, compras, ventas, correspondencias contratantes de la capital, y como le gustaba que las cosas fueran organizadas, Esperanza descubrió que el hacendado tenía una letra menuda y cuidadosa. Anotaba todo con precisión matemática y poseía una biblioteca pequeña pero selecta, con libros sobre ganadería, agricultura y algunos volúmenes de literatura que ella nunca había imaginado que existieran en lugar tan remoto. El patrón aprendió a leer solo, contó Rosa, mientras Esperanza organizaba los documentos en un escritorio de caoba. El padre de él era indio charrúa. Nunca fue aceptado por los blancos de la región. La madre murió en el parto y él creció medio abandonado, medio salvaje. Pero era terco ese niño. Veía a los hijos de los hacendados ricos yendo a la escuela en la ciudad y juró que también iba a aprender. Tomaba libros prestados, cambiaba trabajo por lecciones con el profesor jubilado de Montes Claros. La historia explicaba muchas cosas sobre el hombre que la había acogido. La solidez silenciosa, la manera como trataba a todos con respeto, pero mantenía distancia. La casa bien cuidada, pero sin ostentation. Ignacio era alguien que había construido su posición en la vida piedra por piedra, conquistando con trabajo e inteligencia lo que otros heredaban de cuna. Esperanza se dedicó a las tareas con un empeño que la sorprendió a sí misma. Reorganizó toda la correspondencia comercial, creó un sistema de archivos que facilitaba la consulta y comenzó a redactar cartas más elaboradas para los compradores de ganado. Su educación, que en casa de la familia era vista como excentricidad inútil, en una mujer destinada al matrimonio, aquí ganaba propósito y reconocimiento. En las horas libres, ayudaba a Rosa en la cocina y en la huerta. Aprendió a sazonar la carne seca del modo que le gustaba a Ignacio, a hacer la harina que él comía con apetito, a escoger los mejores frutos para las comidas. Era un trabajo manual que su cuerpo rollizo ejecutaba con dificultad al principio, pero que gradualmente se fue tornando más fácil conforme ganaba resistencia. Las comidas eran momentos peculiares. Ignacio, Rosa, Esperanza y a veces los vaqueros se sentaban a la mesa grande de la sala principal. No había jerarquía rígida.
sino una cortesía natural que hacía que todos se sintieran respetados. Ignacio preguntaba sobre el desarrollo de las tareas domésticas, escuchaba las quejas de Rosa sobre las travesuras de las gallinas en la huerta y a veces pedía la opinión de Esperanza sobre alguna carta que necesitaba escribir. Fue durante una de esas comidas que él mencionó la feria de ganado que ocurriría en la ciudad vecina el mes siguiente. Necesito ir para cerrar algunos negocios. ¿Esperanza? ¿Podrías acompañarme? Tu letra es más bonita que la mía y algunos compradores pueden querer documentos redactados en el momento. La perspectiva de viajar con él la dejó nerviosa y curiosa al mismo tiempo. Sería la primera vez que saldrían de la hacienda juntos. La primera ocasión en que ella sería vista al lado de él como, ¿qué exactamente? Empleada, compañera. La naturaleza de su relación permanecía indefinida y esa ambigüedad la inquietaba en las horas de insomnio que pasaba mirando el techo del cuarto. Ignacio nunca había intentado acercarse a ella físicamente. No había toques casuales, miradas demoradas, insinuaciones. La trataba con una cortesía formal que podría ser interpretada tanto como respeto como indiferencia. Esperanza se sorprendía observándolo durante el trabajo en la manera como sus manos grandes y encallecidas manejaban las riendas de los caballos, como sus músculos se movían bajo la camisa cuando cargaba sacos de ración, como sus ojos oscuros se concentraban cuando leía a la luz del quinqué. Una noche, incapaz de dormir por causa del calor sofocante, salió al patio en busca de aire fresco. La luna llena iluminaba el pastizal donde el ganado rumiaba plácidamente, y el silencio era roto apenas por el canto distante de una lechuza. Fue cuando notó una luz en la ventana del despacho y se acercó sin hacer ruido. Ignacio estaba sentado al escritorio, leyendo un libro a la luz del quinqué. Usaba apenas el pantalón, el torso desnudo, revelando una constitución física que contrastaba con la vida contemplativa que llevaba. Esperanza observó las cicatrices que marcaban sus hombros y brazos. Algunas parecían heridas de trabajo, otras tal vez peleas de juventud. Era guapo, de una manera ruda y masculina que hacía su corazón dispararse. Como si sintiera su presencia, Ignacio levantó los ojos y la vio en la ventana. Por un momento, sus miradas se encontraron a través del vidrio y Esperanza tuvo la certeza de que él podía leer en sus ojos toda la confusión de sentimientos que se apoderaba de ella. Había deseo allí, pero también gratitud, miedo, esperanza, una mezcla que ella misma no conseguía desenredar. Él se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. «No puedes dormir», en su voz salió más ronca de lo habitual. Esperanza negó con la cabeza. Las palabras atascadas en la garganta. «Yo tampoco. A veces la noche es demasiado larga para quien vive solo». La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. Esperanza dio un paso hacia atrás, intimidada por la intensidad del momento, pero Ignacio continuó allí, apoyado en el marco de la ventana, como si quisiera prolongar esa conexión silenciosa. «Esperanza», dijo finalmente, y la manera como pronunció su nombre la hizo temblar. «Eres diferente de lo que esperaba». «¿Diferente cómo?». La pregunta salió en un susurro, más fuerte, más inteligente, más... Se detuvo como si buscara la palabra correcta a más valiosa. El viaje para la feria de ganado marcó un cambio sutil pero perceptible en la dinámica entre Esperanza e Ignacio. Partieron en una carreta cargada con los documentos de la hacienda y algunos productos para vender anquesos que Rosa hacía, dulces de leche que Esperanza había aprendido a preparar, algunas piezas de artesanía que las mujeres de la región producían en los tiempos libres. Durante las 2 horas de camino, Ignacio contó historias sobre la región que ella nunca había oído. Habló sobre los ancestros charrúas que habitaron esas tierras antes de la llegada de los colonizadores, sobre las disputas sangrientas por territorio, sobre cómo su propio padre había sido expulsado de la aldea por involucrarse con una mujer blanca. Era una narrativa dolorosa, pero la contaba sin amargura, como quien hace las paces con un pasado que no puede cambiar. «Por eso compré esta tierra», explicó, señalando hacia las colinas que se extendían hasta el horizonte. «Quería un pedazo que fuera mío por derecho, no por favor o tolerancia. Un lugar donde pudiera ser respetado por lo que construí, no juzgado por la sangre que corre en mis venas». Esperanza comprendía perfectamente ese deseo. Ella también había pasado la vida entera siendo juzgada,
no por el color de la piel u origen étnico, sino por la forma del cuerpo y la incapacidad de adecuarse a los patrones femeninos que la sociedad exigía. En la hacienda de Ignacio, por primera vez, se sentía valorada por sus habilidades y cualidades, no disminuida por sus imperfecciones físicas. La feria era un espectáculo de colores, sonidos y olores que asaltaban los sentidos. Tratantes de ciudades distantes examinaban el ganado con ojos expertos, regateando precios en negociaciones que podían durar horas. Mujeres vendían comidas típicas sobre mesas improvisadas, niños corrían entre las piernas de los adultos y el olor de cuero Suderway polvo creaba una atmósfera única de comercio rural. Ignacio fue recibido con respeto por los otros hacendados, hombres que reconocían su reputación de honestidad en los negocios. Esperanza se posicionó discretamente al lado de la carreta, organizando los papeles y observando las transacciones. Fue cuando notó las miradas curiosas y a veces maliciosas que algunos hombres le dirigían, susurros que no conseguía oír completamente, pero cuyo tono burlón era inconfundible. ¿Quién es la gorda que trajo? Ignacio oyó un comentario venenoso viniendo de un grupo de hacendados más jóvenes. Pensé que él tenía mejor gusto que eso. Debe ser parienta lejana, respondió otro. O entonces está necesitando mucho una cocinera. Las risas que siguieron hicieron que Esperanza sintiera la sangre subir al rostro. Era la misma vergüenza de siempre, la misma sensación de estar expuesta al ridículo público. Por un momento consideró esconderse detrás de la carreta o inventar una excusa para volver a casa. Pero entonces vio a Ignacio acercándose a los hombres que habían hecho los comentarios. Joaquín, Raimundo, lo saludó con una frialdad cortante. Veo que continúan con la misma educación de siempre. ¡Ay, Ignacio, no lo tomes a mal!, dijo el tal Joaquín con una sonrisa falsa. Solo estábamos admirando tu compañía. Doña Esperanza es responsable de los negocios de mi hacienda. La voz de Ignacio tenía un tono de advertencia que hizo desaparecer la sonrisa del rostro de los otros hombres. Is, una mujer de educación y competencia que ustedes harían bien en respetar, a menos que prefieran que les enseñe buenas maneras a mi modo. La amenaza implícita en la última frase hizo que los hacendados se alejaran, murmurando disculpas. Ignacio volvió junto a Esperanza, que había presenciado toda la escena con una mezcla de vergüenza y gratitud. No necesitabas hacer eso, murmuró ella. Estoy acostumbrada a comentarios de ese tipo. Yo no estoy, replicó él, y había una dureza en sus ojos que ella nunca había visto antes, y no pretendo acostumbrarme. Tú mereces ser tratada con dignidad y cualquiera que conviva conmigo necesita entender eso. El resto del día transcurrió en un clima más tenso. Ignacio cerró sus negocios con la eficiencia habitual, pero Esperanza percibió que algunos hacendados lo evitaban o lo saludaban con frialdad exagerada. Se dio cuenta de que, al defenderla públicamente, él se había expuesto a críticas y posiblemente había perjudicado algunas relaciones comerciales importantes. Durante el viaje de vuelta, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rojo, Esperanza finalmente reunió valor para abordar el asunto. Ignacio, lamento si mi presencia causó bochorno para ti hoy. Él tiró de las riendas de la carreta, haciéndola parar en medio del camino desierto. Se volteó para encararla con una intensidad que la hizo temblar. ¿Esperanza? Escucha bien lo que te voy a decir. Tú no eres un bochorno, no eres una carga, no eres un favor que hago por caridad. Su voz era baja, pero cargada de convicción. Eres una mujer inteligente, trabajadora, honesta, tienes manos hábiles y mente rápida. Sabes más sobre mis negocios que yo mismo después de apenas 2 meses en la hacienda. Se detuvo como si luchara con palabras que costaban salir. Esos hombres en la feria juzgan por lo que ven en la superficie, porque no tienen ojos para reconocer valor verdadero. Yo sí los tengo, y veo en ti cualidades que la mayoría de las mujeres que ellos consideran bonitas jamás tendrán. Esperanza sintió lágrimas correr por el rostro. Hacía tanto tiempo que no oía palabras de valoración genuina que casi había olvidado cómo era ser vista con ojos que miraban más allá de la apariencia física. ¿Por qué me trajiste a tu casa? La pregunta salió cargada de toda la vulnerabilidad que ella trataba de esconder. ¿Por qué te importo? Ignacio extendió la mano y tocó gentilmente su rostro, secando las lágrimas con el pulgar. Era el primer contacto físico íntimo entre ellos, y Esperanza sintió una corriente eléctrica
recorrer su cuerpo. «Porque reconozco en ti la misma cosa que siento en mí», dijo él, «la marca de quien fue juzgado y rechazado injustamente, la fuerza de quien sobrevivió a eso y se reconstruyó, la belleza de quien aprendió a ver valor donde otros ven defecto». Se quedaron allí parados en el camino polvoriento, bajo el cielo estrellado, y Esperanza supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era apenas gratitud de su parte y compasión de la parte de él. Era el reconocimiento mutuo de dos almas que se identificaban en el dolor y se sanaban en la comprensión. Los meses siguientes trajeron una transformación gradual pero profunda en la vida de Esperanza. La hacienda, que inicialmente había sido apenas un refugio del rechazo familiar, comenzó a parecerse genuinamente con un hogar. Descubrió talentos que desconocía en sí misma, habilidad para negociar precios con proveedores, creatividad para organizar la casa de manera más eficiente y una capacidad sorprendente de relacionarse con los animales de la propiedad. Las vacas lecheras especialmente parecían responder bien a su presencia calma y a los cuidados pacientes que dispensaba durante el ordeño matinal. Ignacio notó que la producción de leche había aumentado desde que ella asumiera esa tarea, y no hesitó en atribuir el éxito a sus manos hábiles y la paciencia que demostraba con los animales más ariscos. «Tienes un don», comentó él una mañana, observándola calmar una ternera recién nacida que rechazaba la leche de la madre. «Los animales sienten cuando alguien genuinamente se preocupa por ellos». Esperanza sonrió, sintiendo un calor en el pecho que no tenía relación con el sol fuerte que ya calentaba el corral. Los elogios de Ignacio eran raros y, por eso mismo, preciosos. Había aprendido a valorar cada palabra de reconocimiento, cada mirada de aprobación, cada momento en que él parecía verdaderamente satisfecho con su presencia en la hacienda. Las noches continuaban siendo el momento más delicado de la convivencia. Después de la cena, cuando Rosa se recogía a su cuarto y los vaqueros volvían a sus casas en la aldea próxima, Esperanza e Ignacio se quedaban solos en la sala grande. Él solía leer a la luz del quinqué libros sobre ganadería, algunas novelas que encargaba de la capital, ocasionalmente la Biblia heredada de la madre. Ella se dedicaba a trabajos manuales en costura, bordado, pequeñas reparaciones en la ropa de cama. Era un silencio cómodo, roto apenas por el crepitar de la leña en la chimenea durante las noches más frías, o por el canto distante de las ranas en el estanque cuando el tiempo estaba caliente. A veces, Ignacio leía pasajes interesantes en voz alta, y eso daba inicio a conversaciones que se extendían por la madrugada. Él descubrió que Esperanza tenía opiniones inteligentes sobre temas que iban mucho más allá de la experiencia rural, y ella descubrió que detrás de la figura silenciosa y reservada había un hombre de sensibilidad y cultura sorprendentes. Fue en una de esas noches que él le mostró un baúl guardado en el cuarto en fotografías antiguas, cartas amarillentas, algunos objetos personales que pertenecieron a los padres. Había una imagen descolorida de un hombre de rasgos claramente indígenas al lado de una mujer blanca de apariencia frágil. Los dos no sonreían, como era costumbre en las fotografías antiguas, pero había algo en sus manos entrelazadas que hablaba de un amor genuino. «Ella murió 3 días después de mi nacimiento», contó Ignacio, sosteniendo la fotografía con cuidado reverente. «Fever del Pardo, mi padre nunca se recuperó completamente. Murió 5 años después. Dicen que de tristeza». Esperanza estudió la imagen, notando la semejanza innegable entre Ignacio y el hombre de la fotografía a la misma estructura ósea, los mismos ojos penetrantes, la misma aura de dignidad que no se dejaba abatir por las circunstancias adversas. «Se amaban de verdad», observó. Ella, devolviendo cuidadosamente la fotografía, se ve por la manera como ella se inclina hacia él, cómo él la protege con el brazo en sí, y pagaron caro por eso. Ignacio guardó la imagen de vuelta en el baúl. En la época, un indio que se casaba con una blanca era visto como atrevimiento. Una blanca que se casaba con un indio era considerada perdida para la sociedad. Ellos enfrentaron eso juntos, pero el peso fue demasiado grande. Esperanza comprendió que él estaba compartiendo mucho más que una historia familiar. Era una revelación sobre sus propias heridas, sus miedos, la razón por la cual mantenía la distancia emocional de las personas. Había crecido como fruto de un amor que la sociedad condenó, cargando el estigma de ser diferente en una región donde la diferencia era sinónimo de exclusión. «Por eso me aceptaste», murmuró ella, una revelación súbita iluminando su mente. «Porque sabes lo que es ser rechazado
por no encajar en los patrones que otros imponen. Ignacio la estudió. Por un largo momento, sus ojos reflejando la luz danzante del quinqué. En parte sí, pero también porque vi en ti algo que reconozco en mí mismo, ¿qué? La capacidad de ser más de lo que los otros piensan que somos. Esa noche, por primera vez desde su llegada a la hacienda, Esperanza se acostó con una sensación nueva en el pecho. No era apenas gratitud o seguridad. Era algo más complejo y aterrador, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ella pudiera ser amada, no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyendo todas ellas. Los días siguientes trajeron una intimidad creciente. Ignacio comenzó a pedir su opinión sobre decisiones importantes de la hacienda, consultándola sobre la compra de nuevos animales, la reforma del corral, la contratación de trabajadores temporarios. Esperanza percibió que su influencia en la propiedad se había vuelto real y significativa. Ya no era más apenas una empleada, sino una especie de socia silenciosa en quien él confiaba. Mientras organizaba los papeles de la hacienda, encontró una carta que había llegado de la capital. Era de un banco ofreciendo crédito para la expansión de la propiedad. Ignacio leyó el documento con atención y después se dirigió a ella. ¿Qué piensas? Sería bueno ampliar el rebaño, pero también significaría más deudas, más riesgos. Esperanza analizó los números. Calculó mentalmente las posibilidades de ganancia y pérdida. Creo que vale la pena, pero con cautela. Tal vez comenzar con la mitad de lo que ofrecen, ver cómo responde el mercado y después decidir si expandimos más. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro austero. Es exactamente lo que pensaba. Tienes instinto para los negocios. Esperanza. Fue en ese momento que ella se dio cuenta de algo que venía creciendo silenciosamente en su corazón. Se estaba enamorando de Ignacio. No era la pasión desesperada e irracional que las muchachas de la aldea a veces demostraban por los jóvenes guapos. Era algo más sólido y profundo, construido sobre respeto mutuo, confianza y el descubrimiento gradual de que dos personas heridas podían sanarse una en la presencia de la otra. Pero junto con esa revelación vino el miedo. Ignacio había sido gentil, respetuoso, hasta cariñoso de manera sutil. ¿Pero sería eso amor o apenas compasión? ¿Gratitud transformada en afecto? O peor aún, ¿sería apenas conveniencia la satisfacción de haber encontrado una mujer que no le daba trabajo y aún contribuía al éxito? De la hacienda, la inseguridad volvió a atormentarla en las horas de insomnio. Se observaba en el espejo y veía a la misma mujer gorda y sin atractivos que había sido rechazada por su propia familia. ¿Cómo podría un hombre como Ignacio, fuerte, inteligente, dueño de tierras y respetado en la región, interesarse románticamente por alguien como ella? La respuesta a sus dudas vino de forma inesperada en una tarde de lluvia torrencial. Esperanza estaba en la cocina preparando galletas de almidón. Cuando oyó caballos acercándose a la casa en galope descontrolado, por la ventana vio a Ignacio y José llegando empapados, cargando algo envuelto en un poncho. Era una niña de cerca de 8 años, inconsciente y con fiebre alta. La encontramos en el camino, explicó Ignacio, depositando a la pequeña en la cama del cuarto de huéspedes. Debe haberse perdido de los padres en la tormenta. Está muy mal. La niña deliraba con la fiebre, murmuraba palabras inconexas y temblaba violentamente, aún cubierta por mantas pesadas. Esperanza inmediatamente asumió el control de la situación, mandando a Rosa preparar tés medicinales mientras ella misma se dedicaba a bajar la temperatura corporal con compresas frías. Durante 3 días y 3 noches, prácticamente no salió del lado de la cama, alternando entre tés, compresas, medicamentos caseros y cuidados maternales instintivos que ni sabía poseer. Ignacio aparecía regularmente para verificar el estado de la niña y siempre encontraba a Esperanza allí, celosa como una madre devota. «Necesitas descansar», le dijo en la tercera noche, notando las ojeras profundas en su rostro. «Rosa puede quedarse con ella algunas horas». «No puedo», respondió Esperanza, acomodando una vez más las mantas sobre la niña. «¿Y si necesita algo y no estoy aquí?». Fue entonces que Ignacio se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Ana Esperanza había encontrado su vocación natural. Había en ella un instinto maternal poderoso, una capacidad de cuidar y proteger que iba mucho más allá del deber o la obligación. Era
amor puro, desinteresado, el tipo de amor que él mismo había recibido brevemente de la madre antes de que ella muriera. En la mañana del cuarto día, la fiebre finalmente cedió. La niña abrió los ojos, reconoció el ambiente extraño y comenzó a llorar bajito. Esperanza la tomó en brazos, meciéndola con una ternura que hizo el corazón de Ignacio contraerse. «¿Cómo te llamas, querida?», preguntó con voz suave. «Carmen», respondió la niña. Entre sollozos, «Quiero a mi mamá». «Tu mamá debe estar buscándote. Pronto te vamos a llevar a casa». Ignacio envió vaqueros a la región en busca de la familia de Carmen. 2 días después, una pareja desesperada llegó a la hacienda a los padres de la niña, que habían pasado una semana buscando a la hija después de que se perdiera durante un viaje. El reencuentro fue emocionante, pero Esperanza sintió un vacío extraño cuando vio a la familia partir. «Fuiste maravillosa con ella», comentó Ignacio esa noche, encontrándola sentada en la terraza, mirando las estrellas. «Nunca había a alguien cuidar a una niña con tanta dedicación». «Siempre quise tener hijos», confesó ella, sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Pero nunca pensé que fuera posible. Mujeres como yo no suelen tener esa suerte. Mujeres como tú». Esperanza rió amargamente. «Gordas, feas, sin atractivos. ¿Qué hombre iba a querer construir una familia conmigo?». Ignacio se sentó a su lado en el banco de madera, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. «Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Ella asintió, el corazón acelerando. «¿Te has mirado de verdad en el espejo? No con los ojos de quien fue enseñada a odiarse, sino con los ojos de quien busca conocerse». A la pregunta la desconcertó. «Ann, no entiendo». «Ven conmigo». Se levantó y extendió la mano. Esperanza la aceptó, dejándose guiar hasta su cuarto. Ignacio encendió el quinqué y lo posicionó frente al espejo de la cómoda. «Myra, realmente, mírate». Esperanza obedeció a regañadientes, viendo en el reflejo la misma mujer de siempre, con cabellos rizados, recogidos en un moño desaliñado por el día de trabajo, rostro redondo con marcas de cansancio, cuerpo voluminoso escondido bajo el vestido simple. «¿Qué ves?», preguntó Ignacio, posicionándose detrás de ella. «Una mujer gorda y fea». «Yo veo una mujer con ojos bondadosos que reflejan un alma generosa. Veo manos fuertes que trabajan sin quejarse y que saben curar y consolar. Veo una sonrisa rara pero luminosa cuando aparece. Veo a alguien que transformó mi casa en hogar, que cuida de mis negocios mejor que yo mismo, que salvó la vida de una niña por pura bondad». Esperanza sintió lágrimas correr por el rostro. «Está siendo gentil. Estoy siendo honesto». Ignacio puso las manos en sus hombros y ella pudo sentir la fuerza y la calidez de ellas a través de la tela. «Esperanza, ¿sabes cuál es la diferencia entre belleza y hermosura?». Ella movió la cabeza. «Negativamente, belleza es lo que se ve en la superficie. Hermosura es lo que emana de adentro. Es la luz que una persona lleva en el alma y que hace todo a su alrededor más bonito». Hizo una pausa, como si reuniera valor para las próximas palabras. «Eres la mujer más hermosa que he conocido». El silencio que siguió era denso de significados. Esperanza podía oír su propio corazón latiendo, podía sentir la respiración de Ignacio contra su cuello, podía ver en el espejo a los dos reflejados, juntos en ella pequeña y redondeada, el alto y fuerte detrás de ella, protegiéndola. «Ignacio», comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Hace meses convivo contigo todos los días. Te vi trabajar bajo sol, abrasador sin quejarte. Te vi cuidar a una niña extraña como si fuera tu hija. Te vi transformar esta hacienda en un lugar mejor. Y cada día que pasa, te vuelves más bonita a mis ojos». Esperanza se volteó para encararlo, el corazón desbordando de emociones que no sabía nombrar. «¿Realmente sientes eso?». «Siento mucho más que eso», respondió él, inclinándose para acercar su rostro al de ella. «Siento que eres la mujer que estaba esperando sin saber, la compañera que puede compartir conmigo no apenas una casa, sino una vida entera». Cuando sus labios se encontraron, Esperanza sintió como si el mundo entero se reorganizara a su alrededor. Era su primer beso verdadero y tenía el sabor de promesas, de curación, de un amor construido en la paciencia y en el reconocimiento mutuo de valores que iban mucho más allá de la apariencia física. El casamiento se celebró en la capilla pequeña de la aldea, en una ceremonia simple que reunió
apenas a Rosa, los vaqueros de la hacienda y algunos vecinos más cercanos. Esperanza usaba un vestido blanco que ella misma había cosido, simple pero elegante, que valorizaba su silueta sin intentar esconderla. Ignacio vestía su mejor traje y había en sus ojos una alegría serena que hizo que más de una señora presente comentara que nunca lo habían visto tan feliz. El sacerdote, un hombre anciano que conocía a Ignacio desde niño, condujo la ceremonia con especial cariño. Durante el sermón, habló sobre cómo Dios a veces nos sorprende con bendiciones que llegan disfrazadas, sobre cómo el amor verdadero no depende de apariencias, sino de la capacidad de dos personas de completarse y crecer juntas. El matrimonio, dijo, mirando directamente a la pareja, no es apenas la unión de dos cuerpos, sino la fusión de dos almas que eligieron caminar juntas. Ignacio y Esperanza encontraron el uno en el otro no apenas un compañero, sino un socio para toda la vida. Cuando llegó el momento de los votos, Ignacio sostuvo las manos de Esperanza con firmeza y habló con voz clara que resonó. Por la capilla silenciosa prometo amarte no apenas en los días de alegría, sino especialmente en los momentos de dificultad. Prometo valorar tu inteligencia, respetar tus opiniones, proteger tus sueños. Prometo ser tu compañero, tu confidente, tu puerto seguro. Esperanza, con lágrimas corriendo por el rostro, respondió: prometo cuidarte a ti y a nuestro hogar con toda la dedicación que tengo. Prometo ser tu socia en los negocios y en la vida, tu consolación en las tristezas, tu celebración en las victorias. Prometo amarte con toda la gratitud de quien fue salvada, pero también con todo el amor de quien elige libremente quedarse. La fiesta se realizó en el patio de la hacienda, con música de guitarra, comida abundante preparada por las mujeres de la región y mucha alegría genuina. Esperanza observaba todo como si fuera un sueño. Ella, que había pasado la vida entera siendo invisible o motivo de burla, ahora era el centro de una celebración de amor. Los invitados la trataban con respeto y cariño, llamándola Doña Esperanza, con el respeto debido a la nueva hacendada de la región. Rosa, especialmente, estaba radiante. Durante la preparación de los dulces para la fiesta, había confidenciado a Esperanza hace años: rezo para que el patrón encuentre una mujer de bien. Dios atendió mis oraciones de un modo que nunca imaginé, pero que es perfecto. La primera noche, como esposa, fue una mezcla de nerviosismo y descubrimiento. Esperanza había pasado años imaginando cómo sería ser tocada por un hombre con amor, no con la brutalidad que las historias contadas por las mujeres casadas de la aldea a veces sugerían. Ignacio fue paciente, cariñoso, tratando su cuerpo con la misma reverencia con que trataba sus opiniones y sentimientos. Eres linda, murmuraba mientras la besaba, y por primera vez en la vida, Esperanza creyó verdaderamente en esas palabras. No porque su cuerpo hubiera cambiado, sino porque finalmente había encontrado ojos que la miraban con amor. Los primeros meses de casamiento trajeron una rutina nueva y placentera. Esperanza asumió oficialmente la administración financiera de la hacienda, liberando a Ignacio para concentrarse más en el trabajo directo con el ganado. Descubrió tener un talento natural para negociaciones, consiguiendo mejores precios tanto en la venta como en la compra, estableciendo asociaciones contratantes de la capital que respetaban su perspicacia comercial. La hacienda prosperó de una manera que sorprendió hasta el mismo Ignacio. La producción de leche continuaba aumentando, el rebaño crecía saludable y las ganancias permitieron reformas en la casa e inversiones en mejoras en la propiedad. Esperanza sugirió la creación de una pequeña producción de quesos artesanales, usando una receta que Rosa conocía de la juventud. Los quesos tuvieron éxito en la región y se volvieron una fuente adicional de renta significativa. «Transformaste esta hacienda», comentó Ignacio una noche mientras revisaban juntos los libros de contabilidad. «En 2 años triplicamos la renta. Los vecinos me preguntan cuál es el secreto». «El secreto es tener una socia de verdad», respondió Esperanza, organizando las facturas con la precisión que se había vuelto su marca. «Registrada Annie, ¿tú? ¿Cuál es tu secreto? Haber tenido la inteligencia de reconocer una mujer excepcional cuando apareció en mi vida, pero no todo eran flores». La prosperidad de la hacienda y la felicidad evidente de la pareja despertaron envidia y comentarios maliciosos en la región. Algunas mujeres de la aldea, especialmente aquellas que habían intentado, sin éxito,
conquistar a Ignacio en los años de soltero. Hacían comentarios venenosos sobre cómo la gorda había hechizado al hacendado más próspero de la región. Debes saber cocinar muy bien para mantener a un hombre así, oía Esperanza en una conversación aparentemente casual en el mercado de la aldea. O entonces él está interesado en la dote que la familia de ella debe haber dado. Replicaba otra con una risada maliciosa. Esperanza fingía no oír, pero las palabras dolían. Había momentos, especialmente cuando veía mujeres más jóvenes y bonitas conversando con Ignacio en los encuentros sociales, en que la inseguridad volvía a atormentarla. ¿Será que él no se arrepentía? ¿Será que no sentía falta de una esposa que causara admiración en vez de comentarios maliciosos? Fue Rosa quien percibió su angustia y decidió intervenir con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para entender las complejidades del corazón. «Humano niña», le dijo una tarde, encontrando Esperanza pensativa en la cocina. «¿Estás dejando que el veneno de otros envenene tu propia felicidad?» «¿Cómo así, Rosa?» «Te vi oyendo los chismes en la aldea, te vi observar otras mujeres cuando salen con Ignacio. ¿Estás dudando del amor de tu marido?» Esperanza suspiró. «A veces me pregunto si no se casó conmigo apenas por gratitud, o conveniencia, o ampara con eso». Rosa la interrumpió con una firmeza incomún. «¿Crees que no conozco a ese hombre? Crié a ese niño después de que el padre murió. Lo vi rechazar decenas de mujeres bonitas que se ofrecieron a lo largo de los años. Mujeres ricas, jóvenes, de familias importantes. ¿Sabes por qué? Porque estaba esperando por alguien que lo amara de verdad. No por interés, a la anciana tomó las manos de Esperanza. Y cuando llegaste aquí, medio muerta de tristeza, él floreció como una planta que finalmente encontró el agua correcta. No es gratitud, niña. Es amor verdadero, del tipo que hace un hombre mirar a la esposa después de 2 años de casamiento con los mismos ojos de pasión del primer día. La confirmación de las palabras de Rosa vino de una forma que Esperanza jamás podría ver. Una mañana de domingo, mientras se arreglaban para ir a misa en la aldea, comentó casualmente que se había estado sintiendo con náuseas algunos días. «Debe ser algo que comí», dijo, acomodando el chal sobre los hombros. Ignacio paró de cepillarse el cabello y la observó por el espejo. «¿Hace cuánto tiempo estás así?» «2 semanas, tal vez 3, y he estado más cansada de lo normal». Rosa, que estaba en la cocina preparando el almuerzo para después de la misa, apareció en la puerta del cuarto con una sonrisa conocedora. «¿Doña Esperanza? ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta?» «Claro, Rosa. ¿Cuándo fue su última visita mensual?» La pregunta hizo que Esperanza parara y pensara. Con la rutina intensa de la hacienda, había perdido la cuenta de los días. Calculando mentalmente, percibió que estaba con más de 1 mes de atraso. Algo incomún para ella, que siempre había sido muy regular. «Dios mío», murmuró, la mano instintivamente yendo hacia el vientre. «¿Crees que?» «Creo que tenemos un motivo muy especial para agradecer en la misa de hoy», respondió Rosa, abrazándola cariñosamente. Ignacio se quedó paralizado por algunos segundos, procesando la información. Cuando finalmente se movió, fue para abrazar a Esperanza con una intensidad que casi la derribó. «¿Un hijo?», murmuró contra su cabello. «A nuestro hijo». La consulta con la partera de la aldea confirmó lo que todos ya sospechaban. Ana Esperanza estaba embarazada de aproximadamente 2 meses. La noticia se esparció rápidamente por la región, provocando reacciones diversas. Algunos vecinos se alegraron genuinamente. Otros hicieron comentarios maliciosos sobre milagros tardíos. Y algunos pocos se atrevieron a cuestionar abiertamente si un hijo de Esperanza nacería saludable. Mujer de la edad de ella, con el cuerpo que tiene, oyó en una conversación susurrada en la iglesia. Es arriesgado para ella y para la criatura. Pero esas preocupaciones parecían insignificantes ante la alegría que tomó cuenta de la hacienda. Ignacio se volvió aún más protector, insistiendo en que redujera las actividades físicas y se concentrara apenas en los trabajos administrativos. Rosa asumió las tareas más pesadas de la casa y comenzó a preparar el ajuar con un entusiasmo que contagiaba toda la propiedad. El embarazo progresó bien, a pesar de las náuseas matinales que persistieron por 4 meses y del cansancio que a veces la obligaba a descansar durante el día. Esperanza descubrió una nueva versión de sí misma, más serena, más confiante, tocada por una belleza maternal que suavizaba sus facciones y daba brillo a sus ojos. «Estás radiante», comentaba Ignacio constantemente.
y ella finalmente creía cuando decía que la encontraba linda. El sexto mes trajo los primeros movimientos perceptibles del bebé. En una noche caliente de verano, mientras estaban acostados en la hamaca de la terraza, mirando las estrellas, Esperanza sintió una pequeña patada y llevó inmediatamente la mano de Ignacio hacia el vientre. ¿Sentiste?, preguntó, los ojos brillando de emoción. Ignacio mantuvo la mano allí por varios minutos, esperando pacientemente hasta sentir otro movimiento. Cuando finalmente sucedió, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es nuestro hijo», dijo con la voz embargada. «Nuestro niño o niña creciendo ahí adentro. ¿Qué prefieres? ¿Niño o niña?» «Prefiero que sea saludable y parecido a ti», respondió él, besando su frente. «Que tenga tu inteligencia, tu bondad, tu fuerza». Durante los meses siguientes, Ignacio se reveló como un futuro padre dedicado y ansioso. Reformó completamente uno de los cuartos de la casa para servir de cuarto del bebé. Construyó una cuna de madera noble con las propias manos y hasta aprendió con Rosa algunas recetas de papillas y tés que serían útiles después del nacimiento. Esperanza observaba esas preparaciones con un corazón desbordante de gratitud. Ella, que había pasado los primeros 32 años de vida creyendo que jamás sería amada o tendría una familia, ahora estaba casada con un hombre que la adoraba y esperando un hijo que sería recibido con todo el amor del mundo. Pero fue en el séptimo mes que sucedió algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre sí misma y sobre su historia. Rosa estaba organizando algunos objetos antiguos en el ático cuando encontró una caja empolvada que había pertenecido a la antigua propietaria de la hacienda, la madre de Ignacio. Adentro había cartas, fotografías y algunos documentos personales. Donna, Esperanza, la llamó Rosa, bajando con una carta en la mano y una expresión extraña en el rostro. Necesita ver esto. La carta estaba amarillenta por el tiempo y escrita con una letra femenina y delicada. Estaba dirigida a una amiga y fechada hacía 33 años. Exactamente un año antes del nacimiento de Esperanza. Cuando comenzó a leer, sintió las piernas temblar en querida María. Necesito contarle a alguien lo que pasó o me volveré loca de remordimiento. Hace 3 meses tuve una relación con un hombre de la tribu charrúa. Sé que es pecado y que la sociedad me condenaría, pero nunca sentí algo tan fuerte por nadie. Ahora descubrí que estoy esperando un hijo de él. Mi familia jamás lo aceptaría y los padres del muchacho tampoco aprobarían. Decidí irme lejos de aquí, tener a la criatura y entregarla a una familia que pueda criarla sin el peso de este estigma. Isma Horace, la criatura tendrá una vida normal, lejos de los prejuicios que ciertamente enfrentaría si supieran de su origen. Rezo para que Dios me perdone, pero es el único camino que veo. La carta estaba firmada por Isabel, el mismo nombre de la madre biológica de Esperanza, que había conocido apenas vagamente a través de comentarios familiares. Esperanza leyó y releyó la carta varias veces, su corazón disparado. Las fechas coincidían perfectamente. La ubicación mencionada era exactamente la región donde había sido criada. Y más revelador aún, la descripción física que Isabel hacía del padre de la criatura correspondía exactamente a los rasgos que Esperanza reconocía en sí misma y que nunca había conseguido explicar en los cabellos más rizados que los de los supuestos padres adoptivos. La estructura ósea ligeramente diferente, cierta resistencia natural al sol que siempre la había intrigado. Rosa dijo con voz temblorosa: «¿Crees que? Creo que acabas de descubrir por qué te sentías tan desplazada en aquella familia y por qué te adaptaste tan bien a la vida aquí». Esperanza se sentó pesadamente en una silla, la mano instintivamente protegiendo el vientre donde su hijo crecía. Si sus sospechas eran correctas, no apenas había encontrado su verdadero origen, sino también descubierto una ironía increíble del destino. Se había casado con alguien que compartía su herencia indígena, alguien que comprendía instintivamente sus luchas, porque también llevaba la sangre de los pueblos originarios de la región. La revelación sobre su posible origen cambió profundamente la percepción que Esperanza tenía de sí misma y de su historia. Durante días, llevó la carta consigo, releyéndola y buscando más pistas que pudieran confirmar sus sospechas. Finalmente, reunió valor para mostrar el documento a Ignacio. Estaban en el despacho de la hacienda, revisando las cuentas del mes, cuando puso la carta sobre la mesa. «Necesito que leas esto». Ignacio leyó en silencio, su expresión transformándose gradualmente de curiosidad a asombro
y finalmente a una comprensión profunda. Cuando terminó, miró a Esperanza con ojos que brillaban de emoción. Ahora entiendo, dijo suavemente. Entiendo por qué desde el primer día sentí que había algo familiar en ti. Entiendo por qué te adaptaste tan naturalmente a la vida aquí, por qué los animales responden bien a tu presencia, por qué tienes instintos que las otras mujeres de la región no tienen. ¿Crees que es verdad que Isabel era mi madre biológica? Creo que sí. ¿Y sabes lo que eso significa? Tomó sus manos con ternura. Significa que no fuiste rechazada porque eras inadecuada. Fuiste rechazada porque eras demasiado diferente, demasiado especial para que aquella familia comprendiera. Significa que tu lugar siempre fue aquí, a mi lado, desde antes de que naciéramos. El descubrimiento trajo una paz interior que Esperanza nunca había experimentado. Finalmente comprendía sus diferencias físicas, su sensación constante de no pertenecer a la familia que la criara, su conexión instintiva con la tierra y los animales de la hacienda. Más que eso, entendía que su encuentro con Ignacio no había sido casualidad, sino una especie de regreso a los orígenes, un reencuentro con sus verdaderas raíces. En los últimos meses del embarazo, ese descubrimiento la transformó visiblemente. Había una serenidad nueva en sus movimientos, una confianza que se reflejaba en la manera como hablaba con los proveedores, cómo organizaba la casa, cómo se relacionaba con las personas de la región. Ya no era más la mujer rechazada e insegura que había llegado a la hacienda años atrás. Era una mujer que conocía su historia, aceptaba su origen y sabía exactamente dónde pertenecía. El parto sucedió en una madrugada de septiembre, con Rosa sirviendo de partera e Ignacio caminando nerviosamente por la sala, oyendo los gemidos que venían del cuarto. Cuando finalmente oyó el primer llanto del bebé, casi derribó la puerta en la prisa de entrar. «Es una niña», anunció Rosa con lágrimas en los ojos. Una niña perfecta, saludable y fuerte. Esperanza sostenía a la hija contra el pecho, exhausta pero radiante. La bebé tenía la piel morena, cabellos oscuros y ojos que parecían contener toda la sabiduría ancestral de sus antepasados. Cuando Ignacio se acercó a la cama y tocó delicadamente la cabecita de la hija, la niña abrió los ojos y pareció reconocerlo inmediatamente. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó él. «Luz», respondió Esperanza sin vacilar, «porque representa todo lo que nunca pensé que podría tener». Los primeros años de la maternidad trajeron para Esperanza la felicidad plena que jamás había imaginado posible. Luz crecía saludable y vivaz. Una niña curiosa que parecía heredar lo mejor de los dos padres en la inteligencia práctica de la madre y la serenidad fuerte del padre. A los 2 años, ya corría por el patio de la hacienda como si fuera su dueña, comandando gallinas y conquistando el corazón de todos los vaqueros. La hacienda continuó prosperando. La producción de quesos artesanales se expandió a otras ciudades de la región y Esperanza desarrolló una reputación como administradora competente que atrajo consultas de otros hacendados. Comenzó a ofrecer servicios de consultoría en administración rural, volviéndose la primera mujer de la región en ser reconocida profesionalmente por su expertise en negocios. ¿Quién iba a decir?, comentó Rosa una tarde, observando a Esperanza orientar a un hacendado vecino sobre organización financiera, que aquella mujer asustada que llegó aquí hace años se volvería la persona más respetada de la región en cuestiones de negocios. Ignacio, que oía la conversación mientras jugaba con Luz en el patio, sonrió con orgullo. Yo sabía desde el primer día que era especial, solo demoré un poco para que ella misma lo descubriera. Cuando Luz cumplió 5 años, sucedió algo que probó una vez más la fuerza de la pareja. La familia que había criado a Esperanza, especialmente el hermano Mayo Ere, que había orquestado su abandono, apareció en la hacienda. Venían en situación de ser. La sequía había devastado sus plantaciones, el ganado había muerto y estaban a punto de perder las tierras por deudas. «Esperanza», dijo el hermano, sombrero en la mano y ojos bajos. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero eres familia. Somos sangre de la misma sangre». «No, no lo somos», respondió ella con una calma que sorprendió a todos, inclusive a sí misma. «Descubrí mi verdadero origen. Ustedes me criaron y por eso estoy agradecida. Pero familia de sangre, tengo aquí, con mi marido y mi hija». El silencio que siguió
fue pesado. El hermano intentó argumentar, hablar sobre obligaciones cristianas, sobre perdón, sobre lazos que no pueden ser rotos. Esperanza lo oyó pacientemente y después habló a Anne: los voy a ayudar. No por obligación familiar, sino porque aprendí que ayudar a quien necesita es lo que las personas de bien hacen. Pero quiero que entiendan, hago esto como Esperanza Herrera, esposa de Ignacio y madre de Luz, no como la mujer que ustedes rechazaron y... La ayuda vino en forma de un préstamo sin intereses, con plazo de pago generoso. Esperanza redactó el contrato con la misma precisión que aplicaba a los negocios de la hacienda, dejando claro que era una transacción comercial, no un favor familiar. Después de que la familia partiera, Ignacio encontró a Esperanza en el cuarto de Luz, observando a la hija dormir. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Libre, respondió ella. Completamente libre. Por primera vez en la vida, pude elegir ayudar a alguien que me lastimó sin sentirme obligada o inferior. Pude ser generosa por fuerza, no por debilidad. Y eso es lo que más admiro de ti, dijo Ignacio, abrazándola por detrás. La capacidad de transformar dolor en sabiduría, rechazo en fuerza, rencor en compasión. 15 años pasaron desde que Esperanza llegara a la hacienda como una mujer desesperada y rechazada. Ahora, a los 47 años, se había vuelto una figura respetada en toda la región. La hacienda se había transformado en una de las más prósperas del área, no apenas por la cría de ganado, sino por la diversificación que ella había promovido: quesos artesanales, consultoría en administración rural y hasta un pequeño negocio de hospedaje para visitantes que venían a conocer sus técnicas de gestión. Luz, a los 15 años, había crecido como una joven confiante e inteligente. Tenía la belleza natural de la madre, que Esperanza finalmente había aprendido a reconocer y valorar, pero también una elegancia propia que reflejaba la educación cuidadosa que había recibido. Diferentemente de la madre, nunca había dudado de su valor o de su lugar en el mundo. «Mamá», dijo la niña una tarde, mientras ayudaba a Esperanza a organizar los documentos de la hacienda, ¿la señora ya se arrepintió de alguna cosa en la vida? Esperanza paró lo que estaba haciendo y miró a la hija. Era una pregunta profunda, del tipo que los adolescentes hacen cuando comienzan a cuestionar el mundo adulto. Me arrepiento de haber pasado tantos años creyendo que no tenía valor. Me arrepiento de haber dejado que las palabras crueles de otras personas definieran quién era. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las próximas palabras. Pero no me arrepiento de nada que me trajo hasta aquí, hasta ustedes, ni siquiera de haber sido rechazada por la primera familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ellos no me hubieran rechazado, nunca habría encontrado mi verdadero hogar. Luz sonrió, la misma sonrisa luminosa que había conquistado el corazón de Ignacio desde el primer día. La señora es la mujer más fuerte que conozco. No nací fuerte. Hija, aprendí a hacerlo. Esa noche, Esperanza se encontró una vez más en la terraza, observando las estrellas. Como había hecho tantas veces a lo largo de los años, Ignacio se unió a ella como siempre hacía, y se quedaron en silencio contemplativo por algunos minutos. ¿En qué piensas?, preguntó Ellen. En cómo la vida es extraña. Hace 20 años, era una mujer convencida de que no merecía amor, que no tenía lugar en el mundo, que era una carga para cualquiera que se acercara a Miam. Y ahora, Esperanza sonrió, y aún en la oscuridad él pudo percibir la serenidad en su expresión. Ahora sé que soy exactamente quien debería ser mi cuerpo. Mi historia, mis cicatrices, todo eso forma parte de quien me volví. No necesito ser más delgada, más bonita, más parecida a las otras mujeres para tener valor en sí. Volteo para encararlo. Que el amor verdadero no es sobre merecer o no merecer, es sobre elegir y ser elegida. Todos los días, por 15 años, elegiste amarme. Y todos los días elegí quedarme, no por gratitud o por miedo, sino porque este es mi lugar. Ignacio la besó con la misma ternura del primer día, y ella correspondió con toda la pasión de una mujer que finalmente se conocía y se aceptaba completamente. Al mes siguiente, llegó a la hacienda una joven mujer en situación similar a la que Esperanza había enfrentado. Años atrás, demasiado delgada, con marcas de viruela en el rostro, cargando un bebé
y huyendo de una familia que la había rechazado por haber quedado embarazada soltera. El hacendado vecino la trajo, recordándose de la historia de Esperanza. «Doña Esperanza», dijo él, «pensé que la señora podría orientar a esta muchacha. Necesita trabajo y una oportunidad». Esperanza miró a la joven, no debía tener más de 19 años, y vio en sus ojos la misma desesperanza que ella misma había cargado a Anne, pero vio también algo más en fuerza escondida, inteligencia disfrazada de sumisión, potencial esperando la oportunidad de florecer. «¿Cómo te llamas?», preguntó gentilmente Antonia. «Señora, y este es mi hijo, Juan Antonia. ¿Sabes leer?». La muchacha asintió tímidamente. «Entonces, ven, vamos a conversar sobre lo que puedes hacer aquí en la hacienda. Necesito a alguien que me ayude con la correspondencia comercial y con los cálculos de la producción de quesos», mientras acompañaba a Antonia y al bebé. Hacia adentro de la casa, Esperanza reflexionó sobre cómo la vida a veces se mueve en círculos. Ella, que había sido rechazada y acogida, ahora estaba en posición de ofrecer la misma oportunidad que había recibido. Era una responsabilidad que abrazaba con alegría. Por la noche, le contó a Ignacio sobre la decisión de contratar a Antonia. «¿Crees que es una buena idea?», preguntó él. «Así, creo que es necesario. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Y si no resulta?». Esperanza sonrió. «Entonces intentaremos nuevamente con otra persona, pero tengo el presentimiento de que va a sorprender a todos, así como yo sorprendí». Meses después, Antonia se reveló como una asistente excepcional, con talento natural para números y una dedicación al trabajo que impresionaba a todos en la hacienda. Su hijo crecía saludable, corriendo por el patio al lado de Luz, que había asumido el papel de hermana mayor protectora. «Tenías razón sobre ella», comentó Ignacio, observando a Antonia negociar precios con un proveedor con habilidad sorprendente. «No era sobre estar en lo cierto», respondió Esperanza. «Era sobre darle lo que alguien me dio, la oportunidad de descubrir quién realmente es». Una tarde, mientras las dos mujeres trabajaban juntas en el despacho, Antonia hizo una pregunta que hizo eco a través de los años. «Doña Esperanza, ¿cómo sabía la señora que iba a resultar?». Esperanza paró de escribir y miró a la joven, que ya no parecía tan joven ni tan frágil. El trabajo, la seguridad y el respeto habían transformado a Antonia en una mujer confiante y capaz. «Porque reconocí en ti lo que alguien reconoció en mí, Anne, el potencial para hacer mucho más de lo que las circunstancias sugerían. Y si no hubiera correspondido a las expectativas, entonces habrías aprendido algo sobre ti misma en el proceso y yo habría aprendido algo sobre orientar personas. No existen fracasos cuando se actúa con amor verdadero». Esa noche, Esperanza se sentó para escribir en su diario, un hábito que había desarrollado en los últimos años. Escribió sobre Antonia, sobre Luz, sobre la hacienda, sobre Ignacio, pero especialmente escribió sobre sí misma, Anne. «Hoy entendí completamente en quién me volví. Ya no soy más la mujer que fue rechazada por una familia. No soy apenas la esposa de Ignacio o la madre de Luz. Soy Esperanza Herrera. Una mujer que descubrió su valor no a pesar de sus diferencias, sino a través de ellas. Una mujer que aprendió que la belleza verdadera viene de la capacidad de amar y ser útil. Una mujer que transformó rechazo en propósito, dolor en sabiduría, soledad en familia elegida». Cerró el diario y miró por la ventana hacia el patio donde había llegado tantos años atrás, cargando apenas un saco de arpillera y un corazón partido. Ahora veía el mismo espacio a través de ojos completamente diferentes. Era su hogar, construido con amor, trabajo y la comprensión gradual de que siempre había sido digna de felicidad. Ignacio entró en el cuarto y la encontró sonriendo hacia la ventana. «¿Buenas memorias?», preguntó. «Las mejores posibles», respondió ella. «Memorias de una mujer que aprendió a amarse». Esta es la historia de cómo el amor verdadero puede florecer en los terrenos más improbables, entre personas que el mundo considera inadecuadas una para la otra. Esperanza descubrió que su belleza nunca estuvo en la conformidad a patrones externos, sino en la fuerza interior que la hizo sobrevivir, crecer y finalmente prosper. Su matrimonio con Ignacio no fue una salvación, fue un reconocimiento mutuo de valor a dos seres humanos heridos que eligieron sanarse juntos.
construir juntos y probar que el amor verdadero nace no de la perfección, sino de la aceptación completa de quien realmente somos. Hoy, Esperanza sabe que nunca necesitó ser bonita para ser grandiosa. Siempre fue grandiosa. Apenas necesitaba encontrar ojos que supieran ver. ¿Esta historia tocó tu corazón? No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y comentar abajo. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás oyendo? ¿Qué parte de la historia de Esperanza fue más impactante para ti? ¿Ya descubriste que a veces nuestros mayores defectos son, en realidad, nuestros mayores dones? Que el amor verdadero llega cuando paramos de intentar ser quien no somos y comenzamos a valorar quién realmente somos. Déjanos tus comentarios. Queremos leer tu historia.